Se dice pronto. Han pasado 30 años desde que aquel primer número de GQ España aterrizó en los kioscos. 3 décadas en las que la sociedad y la cultura, la moda, la tecnología, la salud física y mental, el cine, la televisión y, por supuesto, la música popular han evolucionado de una forma que jamás imaginamos. Yo ni siquiera había nacido cuando GQ España sí lo había hecho. Pero aquí estoy, porque no solo de fútbol vive el hombre, ni la mujer. Durante todos estos años, GQ ha sido como ese hermano mayor que nos ha mostrado lo que realmente importa. Y la música nos importa. Así que este es un buen momento para recapitular cómo han sonado estos últimos 30 años. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la música nos gusta tanto? No importa cuál idioma uno habla, creo que todos podemos entender el lenguaje de la música. Es una fuente de inspiración absoluta. Sí he probado el reggaetón, pero es que yo pruebo todo. Todo lo que se me da la gana de probar en el estudio, lo pruebo. Para eso es la música popular, ¿no? Esa es la licencia que te da, el poder experimentar, el poder hacer fusiones. Yo creo que la música... Es una cuestión simple y a la vez imposible de responder. Ha desconcertado a filósofos, científicos y a ese compañero de trabajo que, en las reuniones, siempre marca el ritmo con el lápiz en la mesa. La música tiene un poder que no entendemos del todo. Es intangible, no huele ni se ve, pero puede cambiarte la vida. Aunque solo sea durante 3 minutos. Yo diría 60-70 porque los Beatles están ahí y todos estos cantautores y cantautoras que a mí me han inspirado toda mi vida, Janet, Cecilia, Joan Manuel Serrat, o sea, como todo este florecimiento es en los 60-70. Yo recuerdo de que me prestaron un cassette con el Nevermind y que me volara la cabeza, claro, es que el What the Story Morning Glory de Oasis, hostia, Offspring, el Mac por una cara y el Duki por otra. Los Planetas, por ejemplo, siempre los he reivindicado desde que llevo mi proyecto porque para mí es como el grupo o la manera de sentir y de escribir que más me ha inspirado y en la que más me he referenciado. Me gustan pues las voces que me ponía mi padre cuando escuchaba a aquellos grandes cantantes de hace muchos años como Camilo Sesto, Nino Bravo, Juan Camacho, Luis Miguel. Eso es a lo que a mí siempre hubiera soñado parecerme, ¿no? Desde muy jovencita yo estaba obsesionada obviamente con artistas como Selena Quintanilla, Jennifer Lopez, Shakira, o sea, todas las mujeres chingonas, poderosas, chicas con un mensaje que para mí fue muy... que me impactó mucho. A mí de adolescente me obsesionó mucho Beck, por el eclecticismo que tenía, o sea, me sentía muy identificado, mi cabeza funcionaba como su música muchas veces. A mí Kurt Cobain me parece lo más, o sea, cuando era niño, claro, yo desconocía su figura, y cuando ya empiezas en la adolescencia como a nutrirte un poco de cosas y dices, uy, esta portada de este bebé con el dólar, o de repente el emoji este de Nirvana, ¿no? Pre-emojis, 20 años antes. La RAE define la música como el arte de combinar sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Bla, bla, bla. Eso no explica por qué nos emocionamos tanto con los primeros acordes. La neurociencia sugiere que la música activa múltiples áreas del cerebro, desde emociones hasta memoria, convirtiéndose en una droga auditiva legal. David Byrne, líder de Talking Heads, se atreve también y describe la música como algo profundamente influenciado por su contexto. Para él, la música no solo refleja la sociedad, sino que también la moldea. La música de los 80 fue realmente muy ecléctica, ¿no? Y había un sonido que era más o menos común, desde lo más rock, punk a lo más pop, ¿no? Era la música con la que yo había empezado, con la que me había inspirado, la que me había llevado a coger una guitarra, ¿no? Y a empezar a hacer canción. Y bueno, en mi casa siempre, pues de pequeño, mi madre siempre ponía música, pues claro, lo que en aquel entonces, pues de los 90. Me ponía mucho Mecano, cosas así. Aunque yo vengo del rap, como que cuando empecé a experimentar más y a construir pues ese nuevo sonido, pues como que todas esas referencias las tenía yo muy ahí. Yo creo que el pop rock español es la mezcla entre lo que hacemos los españoles intentando imitar
cosas que vemos de otros países que nos gustan. Entonces cuando tú lo coges aquí y lo intentas imitar y hacer algo parecido con lo que tienes, ¿no? Pues lo que te, pues con una tortilla española haces lo que te comes. El sonido del siglo XXI no lo imaginaba y nunca me imaginé tampoco que iba a ser tan latino. Está claro. Podríamos hacer 1000 definiciones y no daríamos con todas las claves. Yo no tengo ni idea. Solo soy la voz en off de un futbolista que, más allá del terreno de juego, también disfruta con la cultura pop. Es muy importante estar aquí. Cada generación cree que su música es la mejor y les habla de forma íntima. Ya no se hacen canciones como las de antes, decimos. Sí, tú también lo has dicho alguna vez. La realidad es que la música evoluciona con nosotros. Lo que hoy es tendencia, mañana será clásico. ¿Puede una canción cambiar tu vida? ¿O solo lo hace cuando eres un jovenzuelo a tope de hormonas? ¿Nos quedamos atrapados para siempre en las canciones que escuchábamos de adolescentes? Todos hemos pasado por esa fase en la que una canción parecía tener todas las respuestas, hasta que encontrábamos otra. Yo disfruto de música hoy que quizá no disfrutaba en ese entonces, ¿no? Y también obedezco un poco a ese impulso, ¿no? El impulso de querer hacer la música que me gusta. Yo me acuerdo mucho, imagino que también te pasa, la época esta de la MTV, de los videoclips, de Oasis, de la guerra con Blur, de todo ese universo que entonces era mainstream. Si me remonto 30 años para atrás, es una época muy bonita porque yo creo que es donde conecto con la música a pleno. Desempolvo una guitarra vieja aquí en mi casa cuando tenía 14 años, justo ahora hace 30 años. Grupos como Extremoduro, como Marea, como Estopa, con esa reinterpretación de ese rock español de los que yo he mamado eternamente, y aunque no tenga canciones en la calle así, lo escucho muchísimo más a lo mejor que otros géneros y me valen mucho. En mi forma de escribir creo que está muy cerca de eso. De repente ir a un concierto de Julio Iglesias o que Julio Iglesias sacara una canción tenía que ser fascinante. O sea, a mí me encantaría vivirlo. Y en cualquier caso, si hemos mirado por encima del hombro, pues muy mal. En los últimos 30 años, la música pop ha cambiado. Se ha reinventado y ha sobrevivido a todo, desde el grunge hasta el autotune, desde el Britpop hasta el reggaetón, desde la MTV al streaming, desde la FM al podcast, desde el Walkman al smartphone. ¿No nos estaremos haciendo demasiadas preguntas? Pues sí, para eso estamos. 1994-2024. 30 años de GQ España. 30 años de música. ¿Quién dijo miedo? 30 años de música son pues muchos recuerdos. Pues me acuerdo cuando yo empecé a hacer música, que de manera totalmente autodidacta, no había tutoriales de ningún tipo ni cosas así, ¿no? Hace 30 años estamos hablando. El hecho de que cada uno pueda tener su estudio en casa, de que con 4 cosas puedas hacer música, yo pienso que ha sido de las cosas más importantes, de los cambios más importantes en la música. Entiendo que hablando de lo que han sido 30 años de la música, ha cambiado todo muchísimo y va cambiando cada vez más rápido, ¿no? Las cosas pasan de moda, vuelven, las modas pasan de moda, vuelven a ponerse de moda. Cada 20-30 años hay una generación de chavales que descubre cosas alucinantes que sucedieron en lo que para ellos es la prehistoria. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que todo es como una especie de mezcla bastarda de todo, ¿no? Lo que hemos ido escuchando, pero con un discurso que se va renovando. Pero exacto, es como que todo va volviendo, se pone más de moda, pero en realidad es una época como muy rica en el sentido de que, ¿no?, la música se hace de todo tipo de movimientos que han habido antes. Y creo que es un proceso cíclico, que es como se crea algo en la contracultura, se asume por el mainstream, la contracultura vuelve a coger algunos elementos del mainstream que habían sido cogidos de la contracultura y se va creando, digamos, ese diálogo, esa tensión también, a veces esa pugna que hace que todo avance. Hay una especie de caos estilístico que es muy bueno, o sea que dentro del caos y de la compartimentación de las escenas, que no son escenas cerradas, creo que vivimos en una época de una eclosión increíble y que para alguien que le guste la cultura pop pues lo tiene que flipar, ¿no? O sea, creo que vivimos en el mejor de los tiempos posibles como aficionados a la cultura popular, ¿no? Llegará un momento en que las etiquetas ya no tendrán sentido, porque estamos haciendo, bueno, me incluyo porque para mí mi música es lo más personal que tengo. Estamos haciendo propuestas tan personales que son casi imposibles de definir, y muchas veces cuando las defines las acotas, y las etiquetas no representan luego lo que el oyente siente cuando escucha. Y yo personalmente opino que cualquier expresión artística, siempre que te haga feliz y te haga expresarte como tú eres, me parece valorable y
Y otra cosa es que tú lo elijas para pasar tu tiempo o no. Pero las cosas han cambiado para bien. En ese sentido, hay lo que tú dices, una hermandad y una nueva forma de ser también, ¿no? de la mujer, en la que necesita también apoyarse en otras mujeres para empoderarse y para defender los ideales femeninos.